Hola de nuevo, se lo contaba antes, quitando una bajada más o menos simbólica el martes, la verdad es que Wall Street no ha tenido una gran reacción al tema de Europa. Los bulls siguen haciendo que la bolsa suba. Enrique, la misma pregunta que le hacía antes a Paulo, ¿por qué crees tú que está haciendo esto? ¿Por qué tiene tan poco foco? Tiene algo, como decía Paulo, pero no el que uno en principio consideraría que es la importancia que tiene. Absolutamente. Creo que la falta de contagio se debe a lo siguiente. En el enfoque del mercado, el mayor riesgo sobre Grecia lo tiene la banca francesa y de ahí la banca alemana. Entiende el mercado que las autoridades europeas van a hacer lo que sea necesario para capear cualquier tipo de pérdidas que hubieran dentro de ese ámbito, el ámbito bancario francés y alemán. Por lo tanto, el riesgo sistémico, por lo menos de la manera que se ve de momento, es limitado y la exposición de la banca americana y por lo tanto del mercado crediticio americano es menor a este evento en particular. Por lo tanto, por ahí creo que es que todavía no están muy preocupados. Sin embargo, creo que donde van a la saga es realmente en los efectos económicos que va a tener este momento negativo de Grecia hacia el resto de los países del sur de Europa, lo que significa eso para la exportación de Alemania hacia el resto de Europa y el crecimiento de por sí excesivamente bajo en Europa, no solamente en este periodo, sino en periodos por delante, y eso de qué manera va a afectar el medio americano. Paulo, el enfoque sobre todo aquí en Wall Street estos días ha estado fundamentalmente puesto en los resultados empresariales, que son mejores de lo esperado. ¿Cuál es tu valoración de esos resultados del primer trimestre que hemos estado viendo todos estos días? Bueno, yo creo que en gran medida todavía refleja una recuperación cíclica. Yo creo que lo que no está claro en Estados Unidos es cuáles son los planes de inversión futura. Muy obvio de que las empresas tienen capacidad de inversión, han acumulado ganancias extraordinarias, en parte por la reducción de los costos laborales, reducción de los costos variables, y tienen también disponibilidad de crédito si lo necesitan. Lo que no está claro es que tienen disposición de inversión. Entonces, en ese sentido, yo creo que la recuperación todavía está en una etapa de recuperación cíclica y no una perspectiva muy obvia de qué es lo que va a pasar por hacia adelante. ¿Por qué crees tú, Paulo, que tienen esa carencia de planes de inversión futura? ¿Dónde está el punto ahí? Bueno, yo creo que en parte es el ajuste propio de la economía global y en segundo lugar, fundamentalmente, qué es lo que va a pasar con el consumidor norteamericano. Es bastante obvio que el consumo en Estados Unidos va a continuar creciendo, pero también es claro que el consumo no va a crecer a las tasas que crecía antes. Entonces, tampoco está tan claro que la economía norteamericana sí va a tener capacidad de desarrollarse como una economía fundamentalmente de exportación, como sería Alemania. Entonces, yo creo que todavía hay dudas de cuál sería el futuro, digamos así, una trayectoria más clara de una noción de un futuro para la economía norteamericana que pudiera acelerar esa tasa de inversión, además de la recuperación de lo que fue una baja cíclica. Enrique, ¿tú crees que la bolsa necesita ya una corrección o podemos seguir con los bulls de protagonistas? Bueno, esta semana tuvimos una ligera corrección, pero creo que el tema te lo partiría por distintas etapas. Desde el lado técnico, la bolsa desde hace tiempo está sobrecomprada y podría en ese sentido tener bastante inteligencia en retroceder y consolidarse. Por el lado fundamental, por lo menos a mi juicio, las expectativas de ingresos corporativos, sobre todo a periodos futuros, me parece que son demasiado altas y en ese sentido creo que una corrección también está apoyada. Sin embargo, el gran tema de la bolsa sigue siendo el efecto liquidez. Bajo una liquidez abundante, nuevamente prometida por la Reserva Federal, y con cada vez menos puntos de inversión en el globo, porque cada vez es más latente la impresión de burbuja en China, de ahí pasas a los problemas de Europa, y en emergentes hay una sobrecarga, hay una compresión esencialmente de los spreads de riesgo, no tienes realmente puntos de enfoque y de salida para lo que es el tema de inversión, de colocación de activos, por lo tanto te tienes que quedar necesariamente con la bolsa americana y creo que eso es lo que inhibe realmente una corrección significativa o grande. Paulo, vamos a tenernos que ir enseguida a una pausa, pero antes de irnos a la pausa hubo esta semana reunión del Comité Abierto de la FED, comunicado. ¿Qué es lo más destacable de eso? Yo creo que lo más destacable es que aun cuando ellos destacaran que hubo una mejora en el mercado laboral,
sigue una trayectoria de recuperación bastante lenta para esta etapa del ciclo y por lo tanto sin ninguna indicación de inflación y por lo tanto ningún cambio en una perspectiva del Fed que ha sido reconocidamente muy competente por toda esa trayectoria y por lo tanto tiene bastante credibilidad hacia el futuro. Pues nos vamos a esa pausa que les decía, pero cuando volvamos nos ocupamos de la comparecencia de los ejecutivos de Goldman Sachs ante un comité del Senado que quizás no tuvo un gran impacto aquí en este mercado, pero sí sirvió para que se empujara mucho el tema de la regulación financiera. Sigan con nosotros desde Wall Street.